Del doctor Stevie Gamboa, quien nos va a conversar un poco sobre una variable muy interesante desde su experiencia. Continuaremos entonces con la intervención del doctor Stevie Gamboa, quien nos va a conversar un poco sobre la dependencia del sector minero para la transición a energías limpias. Muchas gracias, doctor Stevie. Hola con todos, qué gusto saludarlos y nuevamente pues aprovechar la oportunidad para agradecer a la organización. Como siempre pues un trabajo impecable de parte del doctor Luis Ferney, de Milton, de todo el equipo del externado y siempre pues profundamente honrado de formar parte de esta organización o de la asociación. Trataré de ser lo más breve, aunque el tema se puede volver un poco complejo. La primera, un disclaimer de la firma a la que pertenezco. Un poco la introducción. La intención no es generar una postura entre quienes nos están viendo, más bien la intención es promover un debate y que esto sirva. En Ecuador el debate está todavía muy inicial, somos un país que ha empezado el desarrollo de su gran escala, con algunas dificultades, no solamente ambientales, sino también sociales. Y en consecuencia estamos un poco lejos de pensar que esa actividad de gran escala minera nos pueda llevar a una transición energética. Sin embargo, ya desde antes del desarrollo de nuestra actividad minera, el Estado había decidido manejar energías limpias y, por supuesto, como consecuencia de aquello, tuvimos varios proyectos que ahora son realidades de generación hidroeléctrica y esos proyectos pues hoy son los que permiten no solamente atender la demanda interna, tanto pues, de los habitantes o el consumo domiciliario y además también del tema empresarial, sino y sobre todo haber empezado a hacer una exportación de energía hacia países vecinos como Colombia y Perú, cosa que unos años atrás sería impensable. Sin embargo, en el tema particular de las otras energías limpias que se podrían considerar, tal es el caso pues, de la energía solar o de la eólica, peor aún de la biomasa, todavía somos un país muy inicial. El gobierno anterior inició un proceso para la construcción de 2 plantas solares, una encima del terreno que se había preparado para una refinería de petróleo. Considero yo en lo particular que eso es un error muy grave y muy costoso, puesto que todo el dinero que se invierte para generar ese espacio físico de una refinería y la petroquímica que hubiera acompañado a esa refinería, en el tema solar pues no tendría mayor sentido, es un costo demasiado elevado, pero entendiendo como energías limpias para efectos de esta conversación con ustedes, la solar, la eólica, la hídrica y la biomasa, es inevitable coincidir que todas estas energías limpias o este desarrollo de energías limpias va a generar una demanda nueva, una demanda muy intensa de todos los minerales, particularmente metálicos, pero de todos los minerales relacionados a la estructura, a la construcción, a la conducción, al almacenamiento de la energía. Entonces, inevitablemente aquellos que estén impulsando el desarrollo de las energías limpias en el mundo y dentro de nuestra región, inevitablemente tendrían que estar alineados también con el desarrollo de un sector minero. Ya veremos más adelante qué características queremos para ese desarrollo del sector minero y ya hemos escuchado en extenso en el panel anterior el tema social y el nivel de participación y de respetos, no solamente a la naturaleza, sino a las comunidades que eso nos demanda. Pero bueno, poco para entender esta demanda global de minerales que se une y se nutre de varias demandas diferentes, hoy por hoy las más importantes, dejando de lado aquel asidero de seguridad que permiten los metales en el caso de mercados volátiles, nos acaba de pasar el año pasado durante la pandemia que el barril de petróleo llegó a tener un costo negativo por primera vez en la historia. En esa época los inversionistas preocupados se refugian en los metales que tienen pues un valor propio, un valor intrínseco, no solamente por su apreciación en el caso del oro, por ser un metal precioso, sino también en el tema de utilización y como un recurso que tiene pues, su propio valor en la industria. Pero para efectos de esta conversación, veremos que la demanda global de minerales se nutre y se forma de la demanda para la tecnología y la demanda para generación de energía, haciendo una pequeña diferencia, no porque la generación de energía no tenga que ver con la tecnología, sino en la tecnología me refiero a los terminales más comunes a los usuarios, como las computadoras, las laptops, las tablets, los teléfonos celulares, etcétera, y dejando la generación de energía como la generación más intensa, ¿no? La generación más global. Esto tiene inevitablemente un impacto en la demanda mundial del cobre, siendo ya por varias agencias especializadas, Standard & Poor's, por ejemplo, ya se proyecta que la demanda del cobre va a tener un crecimiento de aproximadamente del 28 al 30% durante los próximos 10 años. Yo creería que la demanda va a ser mayor. Eso ya se está viviendo hoy con un impacto en los precios, pero además
con un impacto en la apreciación de los proyectos de exploración en aquellas jurisdicciones que sean favorables a la actividad minera. Aquí nada más tenemos una pequeña imagen de lo que se aspira a tener como crecimiento de demanda del cobre durante los próximos años. Y esto, pues, como les decía, no es ajeno y va de la mano con aquella intensidad en el cual los mercados presionan a los países que tienen riqueza mineral. Entonces, aquí un poco ejemplos de países vecinos. Como les decía, Ecuador es un país que está desarrollando recién la industria minera a gran escala. En consecuencia, a pesar de que el titular habla de 2.000 millones en el 2019, hay que diferenciar entre 2019 y 2020 y probablemente 2021 vamos a recibir menos de 500 millones de dólares en inversión extranjera para exploración, probablemente menos que eso. Y las inversiones fuertes que vivimos y que significó que sea el sector minero el puntal de la inversión extranjera desde el 2019 hasta hoy para el Ecuador, provienen más bien del desarrollo ya, construcción de planta y mina de dos proyectos mineros, uno llamado Mirador, otro llamado Fruta del Norte, uno para cobre, otro para oro, y cada uno con un costo aproximado de 800 millones de dólares. Estamos muy lejos, somos muy pálidos todavía para compararnos con nuestros países vecinos que tienen mayor experiencia. Colombia, con la industria del carbón, pues tiene más de 50 años haciendo minería. Chile también, a su vez, apalancado por el cobre. Y Perú con un boom que se viene viviendo hace ya casi una década, que ha sido muy importante y que le significan miles de millones de dólares en inversión extranjera cada año, y acompañado de esos miles de millones de dólares, pues también el acceso a transferencia de conocimientos, de tecnología, la generación de mano de obra técnica en los territorios, la generación de plazas de empleo directo e indirecto, alimentación, transporte, etcétera, y por supuesto un impacto muy importante luego que esos proyectos se materializan y llegan a la fase de exportación, porque se convierten a su vez en un aporte principal para la balanza de pagos de cada país y tienen un impacto pues, favorable en el PIB de cada país. Y claro, entrando un poco a materia de lo que tenemos que conversar y un poco el tema que he propuesto yo para esta conversación con ustedes, esa transición, es decir, todo esto que hemos visto, esta demanda de metales y de minerales, este incremento en esa demanda mundial, ese impacto en las inversiones en la región, va de la mano inevitablemente con este apetito que tanto la región y el mundo han desarrollado durante los últimos años por generar una transición de los combustibles fósiles hacia las energías renovables, las energías limpias, con diferentes variables, ¿no? Y acá se abre siempre un panel de debate aparte de qué se debe entender por una energía limpia, si eso es diferente o no a una energía renovable. Hay quienes dicen que la hidroeléctrica sin duda es una energía limpia, pero que tiene un impacto enorme a nivel del territorio, pues son proyectos con un enorme impacto físico. Hay quienes pues, mantienen que simplemente el uso de un recurso renovable, como el caso del agua, pues hace que sea una energía limpia. Existen otras iniciativas, tipo eólicas, tipo solares, que se van desarrollando en la región, pero cada una de estas, insisto, meten mayor presión, generan mayor presión hacia los mercados de demanda y oferta, hacia el precio internacional del producto, hacia la exploración. Y claro, existe una oferta sobre este tipo de materiales, de muchos de estos materiales que vienen de nuestras regiones y también de otras regiones complejas, como sería desarrollar proyectos en el África, donde no siempre el producto cumple con la trazabilidad, con las características de respeto a los derechos humanos, de equidad y de acceso a información, y conversaré brevemente sobre eso más adelante. Pero bueno, acá un poco la idea de esta diapositiva es mostrarles que la prensa nacional e internacional coincide en que existe y que existirá durante los próximos años una transición a energías limpias, tanto en generación como para el uso de destino, como por ejemplo sucede con los vehículos eléctricos. Pero yo, acá un poco la otra cara de la moneda, la percepción que tiene el mundo de la ecología, que es vital para mantener un equilibrio y un balance en nuestra actividad, donde ellos coinciden en también gran medida que la salida de la crisis climática no puede ser mayor producción extractiva o cuando menos no mayor producción extractiva con las características que hoy tienen en muchos países. Y acá hacer una pequeña presentación. La imagen les va a dar unos pocos de los titulares que hablan de que esta transición post-extractivismo, yo no creo que el extractivismo se va a acabar jamás, no tendría sentido, esa materia prima va a mantener, esa necesidad de materia prima va a ser eterna, pero esa transición a una quizás una generación de energía un poco menos de combustibles fósiles, va a estar siempre complicada con el respeto a los derechos tanto de naturaleza y de comunidades
y esa preocupación, esa alarma que nace siempre en los grupos de ecología y en los grupos de protección ambiental, donde parecería que si la solución es mayor minería y la minería no cumple con esos estándares que debe cumplir, entonces estaríamos haciendo un poco lo que comentaba la doctora hace un instante con el ejemplo de retirar las mangueras y las tuberías, haríamos más daño que el bien que estaríamos haciendo a futuro. Y ahí yo creo que cabe, en el panel anterior uno de los doctores hablaba con buen criterio de que los países de la región han tomado una postura un poco más intermedia en la práctica, lejos del discurso romántico, y han mantenido su respeto a la extracción de combustibles fósiles y al uso de combustibles fósiles. En Colombia hay un arduo debate hoy del impacto que tendría la famosa descarbonización de las actividades de generación eléctrica, lo que tendría además un impacto enorme en el PIB colombiano y pues, por supuesto en la generación de empleo que eso atrae. En el caso de Ecuador no somos lejanos a eso, el Ecuador es un país petrolero desde el inicio del siglo anterior, sin embargo a partir de la década de los 60 con mucha intensidad, 70, 80 y luego en la década del 2000 con mayor intensidad, gracias al desarrollo de campos viables de mayor producción y en el 2000 pues gracias a los precios internacionales que superaron los 120, 130 dólares. Y en esto, pues bueno, inevitablemente toca incluir en este debate si efectivamente esta transición tiene sentido, ¿no? Y esto es un poco la discusión que yo quiero llevar a ustedes. ¿Tiene sentido promover una transición absoluta? ¿Existiría, es posible pensar en una transición absoluta? Hoy es imposible, hoy sabemos que no se puede. Hoy en gran medida la maquinaria y equipos que se utilizan para la actividad minera dependen de los combustibles fósiles. Entonces la transición va encadenada, por supuesto, con el tema de combustibles fósiles, pero hay otras cosas que no se pueden dejar de lado. Una de estas es que la tecnología también en el tema de combustibles fósiles ha tenido un desarrollo importantísimo en el transcurso del tiempo y durante estos 100 años de desarrollo, pues ha logrado mecanismos más amigables, mejores controles y mejores cierres de operaciones, cosa que antes hubiera sido una mayor preocupación. Otro tema que hay que tener en cuenta es que existen reservas mundiales probadas y procesos de exploración para identificar nuevas reservas que no tendría sentido mantener bajo tierra. No creo yo que los países que ya tienen un potencial para utilizar estos productos vayan a decidir dejar de hacerlos por sumarse a una iniciativa que en gran medida está apalancado, promovida por países que ya tuvieron esta dependencia y que incluso mantienen esta gran dependencia. Lo que decíamos hace un instante, la extracción, almacenamiento y procesamiento de los combustibles fósiles también dependen de los minerales, es decir, la industria minera fue vital para el desarrollo de la combustión fósil y va a ser vital para, más que una transición, probablemente de un trabajo complementario con las energías limpias. Y de nuevo, lo que decíamos hace un momento, la importancia y el peso que ha tenido siempre en economías emergentes el tema de combustibles fósiles. Aquí me gustaría presentarles a ustedes un poco, ya que tenemos esta dependencia. Lindo, no sé cómo estoy con el tiempo, no 2 tomé el minutos, tiempo, doctor. perdón. Perfecto, estamos entonces bien. Un poco de los retos que yo y particularmente el equipo con el que trabajo hemos identificado, lo hemos venido repitiendo no solamente en Ecuador, sino en América Latina en diferentes paneles, que deben tenerse en cuenta, más que, insisto, más que para pensar en una transición completa, sino más bien en una actividad complementaria. La generación de energía, a mi criterio, no debe ser de uno u otro tipo, siempre debe ser complementaria según las características y particularidades como la geología y ubicación y capacidad de transmisión que tiene cada uno de los países y además deben ser complementadas con las agendas de desarrollo de cada país. ¿Qué veo yo que debemos como sector minero y eventualmente como sector puntal para esta transición o para este complemento de energías? Pues bueno, primero, tener muy medido el tema del activismo opositor e identificar e impedir que ese activismo opositor se vuelva una piedra en el zapato, sino más bien identificar aquel que es positivo, que es propositivo, que busca el desarrollo y el respeto de los derechos comunitarios y en consecuencia alinearnos a ellos en ese proceso. Mantener una consulta previa de manera adecuada. El Ecuador no tiene ley de consulta previa, la Corte Constitucional nos ha dicho que debemos tener una ley orgánica, no la tenemos todavía. Esto es vital porque se generan muchísimas confusiones del dónde, cuándo, cómo debe realizarse esa consulta y eso propone y nos lleva al siguiente escalón, que es la seguridad jurídica. Los países deben ser consistentes en su marco normativo, no hay que buscar castigar a una industria cuando los precios suben y de la misma manera en que no le damos beneficios cuando los precios bajan. Hay que hacer una
oposición regional a la minería ilegal. Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador tienen una fortísima minería ilegal y esta presencia se va apalancada con otros delitos conexos y el frente debe ser común para esa lucha. Y el manejo ambiental debe ser razonable y no debe ser indiscriminado. Nosotros vemos que hay un activismo ambiental a veces desde la misma propia función pública, donde se generan nuevas áreas de protección hídrica, nuevas áreas de protección ambiental, nuevos condicionamientos. He investigado cómo funciona en Colombia, esto es extremadamente complejo allá, en Ecuador aún no llegamos a ese nivel, pero al final esta gran cantidad de escalas y de proteccionismo no ha tenido el efecto en el territorio, sino más bien lo que ha logrado es impedir las actividades legales. Y todos estos retos tienen un elemento transversal, como estas mesas que son transversales, que es precisamente la transparencia. Tanto las empresas como el Estado deben ser transparentes en su accionar, en su proposición de promover el acceso a la información, en tenerlo disponible, en que no se requieran mecanismos complejos para accederlo, y de la misma manera que el Estado debe hacer transparencia, el Estado debe promover el impulso de iniciativas. Hoy en Ecuador estamos trabajando con el EITI, con el EITI para mantener la transparencia en los sectores extractivos, pero hay muchas otras iniciativas. Cada país debe alinearse a la que mejor le convenga o quizás a la mayoría de ellas, porque la transparencia en el acceso a información, tanto del lado empresarial, tanto del lado del cuidado y de los fondos que promueven en muchos casos el activismo opositor, y sin duda de las personas que se identifican como mineros ilegales, podría permitir que estos 5 ejes alineados funcionen. Muchísimas gracias a todos ustedes y quedo súper atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Excelente manejo del tiempo. A efectos de optimizar nuestras presentaciones, avanzamos